A las 10:47 de una fría mañana de noviembre, en las remotas tierras altas de Escocia. Sophie Harwell se encontraba en el paso de Blackridge con el rifle de caza de su abuelo apuntando a dos personas que alguna vez había amado. La sangre se acumulaba bajo las rótulas destrozadas de Ian Calpel. Rebecca Ashford yacía paralizada, incapaz de moverse de la cintura para abajo, con sus gritos resonando por la cañada vacía. La mujer que había pasado 8 años realizando delicadas cirugías para salvar vidas de niños estaba a punto de cometer un doble asesinato con las mismas manos firmes. Pero este momento no empezó con rabia. Empezó con confianza. 3 semanas antes, Sophie Harwell había construido su vida con la misma precisión que aplicaba a sus procedimientos quirúrgicos. A los 38 años, era una de las cirujanas pediátricas más respetadas de Edimburgo, trabajando en el Centro Médico Riverside, donde se especializaba en operaciones cardíacas complejas. Sus colegas la describían como metódica, inquebrantable bajo presión, alguien que podía tomar decisiones de vida o muerte sin vacilar. En el quirófano, Sophie era Dios. Fuera de él, creía haber creado algo igualmente impecable, un matrimonio que parecía perfecto desde todos los ángulos. Había crecido como hija de Malcolm Harwell, cuyo imperio de fabricación textil lo había convertido en uno de los empresarios más ricos de Escocia, y Eleanor Harwell, una mujer que se movía por los círculos sociales de Edimburgo con la gracia de quien nace en el privilegio. La propiedad familiar, Thornfield Manor, se asentaba sobre 200 acres cerca de Inverness, una extensa mansión georgiana donde Sophie y su hermano menor, James, habían pasado veranos idílicos de infancia cazando, montando a caballo y aprendiendo que el éxito no se regala, se gana. Malcolm había insistido en que sus 2 hijos trabajaran por todo lo que lograran. Sophie sobresalió en la Facultad de Medicina por pura determinación, se graduó como la mejor de su clase, completó su residencia quirúrgica en el Royal Infirmary y forjó una reputación que nada tenía que ver con su apellido. Poseía una elegante casa unifamiliar en el distrito Newtown de Edimburgo, conducía un Range Rover modesto y mantenía una vida cuidadosamente equilibrada entre su carrera y su felicidad personal. Esa felicidad personal tenía un nombre, Ian Calpel. Se habían conocido 8 años atrás en una gala benéfica para la Fundación del Corazón Infantil. Ian era piloto de aerolínea comercial para Highland Air, alto y apuesto, con esa clase de encanto natural que hacía que los extraños se sintieran como viejos amigos. Se acercó a Sophie en la barra, la hizo reír con una historia sobre un pasajero que había intentado subir una oveja a su vuelo como animal de apoyo emocional y, al final de la noche, ella le había dado su número. Su romance había sido un torbellino. Ian la llevaba a viajes de fin de semana a París, la sorprendía con flores después de cirugías difíciles y le propuso matrimonio en una playa de Santorini con un anillo para el que había ahorrado durante 6 meses. Se casaron en el castillo de Glenrose, una ceremonia pequeña pero elegante con 120 invitados, y se establecieron en lo que Sophie creía que era una unión basada en el respeto mutuo y el afecto genuino. El horario de Ian como piloto implicaba ausencias frecuentes, escalas nocturnas y horas irregulares. Pero Sophie comprendía las carreras exigentes, ella misma trabajaba 60 horas a la semana. Hicieron que funcionara, o eso pensaba ella. Noches de citas cuando sus horarios coincidían, tardes tranquilas en casa viendo películas, vacaciones anuales a lugares a los que Ian podía llevarlos gratis. En 8 años de matrimonio, Sophie nunca había cuestionado su fidelidad. ¿Por qué lo haría? Ian la llamaba todas las noches cuando estaba fuera, le enviaba fotos de varias ciudades, le traía pequeños regalos de las tiendas del aeropuerto. Parecía satisfecho, comprensivo, presente cuando importaba. No tenían hijos, una decisión que habían tomado juntos. La carrera quirúrgica de Sophie exigía concentración, el horario de piloto de Ian no era propicio para la paternidad y habían acordado que tal vez en unos años, cuando las cosas se calmaran, retomarían la conversación. Era lógico, práctico, la forma en que Sophie abordaba todo. Pero había alguien en la vida de Sophie que siempre había existido bajo su sombra,
alguien cuya envidia había crecido durante décadas. Rebecca Ashford era la prima materna de Sophie, la hija de Catherine, la hermana menor de Eleanor. A los 34 años, Rebecca había pasado toda su vida siendo comparada con Sophie y quedando corta. Sophie era la cirujana, Rebecca era la ejecutiva de marketing. Sophie se había casado con el piloto encantador, Rebecca saltaba de una relación decepcionante a otra. Sophie vivía en una casa propia, Rebecca alquilaba un piso. Cada reunión familiar reforzaba la jerarquía. Pero Rebecca había aprendido a ocultar su resentimiento tras el afecto. Era la confidente de Sophie, su dama de honor, la prima que llamaba cada semana para charlar sobre el estrés laboral y los chismes familiares. Visitaba Edimburgo a menudo, afirmando que era para estar más cerca de la familia, y Sophie acogía su presencia. Iban juntas a clases de yoga, tenían noches de chicas con vino y televisión de realidad mediocre, y compartían el tipo de intimidad que surge de crecer juntas. Sophie confiaba plenamente en Rebecca. Esa confianza sería su mayor error. Cuando James Harwell anunció su compromiso con Fiona MacLeod, una planificadora de eventos escocesa que había conocido en una conferencia de negocios, la familia se llenó de júbilo. James tenía 35 años, finalmente sentaba cabeza, y había elegido una boda de destino que reuniría a todo el clan Harwell. El castillo de Glenmore, un complejo de lujo en las remotas tierras altas de Escocia, albergaría una celebración de 3 días, una cena de bienvenida el jueves, la cena de ensayo el viernes, la ceremonia de boda el sábado y un brunch de despedida el domingo. 80 invitados. 3 días de unión familiar. Sophie fue nombrada matrona de honor. Rebecca insistió en ser dama de honor. Ian asistiría como esposo de Sophie, aunque parecía menos entusiasmado de lo que ella esperaba. Es mucho tiempo fuera del trabajo, dijo Ian cuando ella le mostró la invitación. ¿3 días completos en las tierras altas? Es la boda de mi hermano, respondió Sophie. Y nos divertiremos. ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos unas vacaciones de verdad? Ian se encogió de hombros, le besó la frente y aceptó. Pero Sophie notó que últimamente parecía distraído, siempre con su teléfono, enviando mensajes a horas extrañas. Cuando ella le preguntaba con quién se mensajeaba, él decía que era trabajo, cambios en el horario de vuelos, coordinación de la tripulación. Ella le creyó porque no tenía motivos para no hacerlo. Rebecca, mientras tanto, se volcó en la planificación de la boda con un entusiasmo inusual. Se ofreció como voluntaria para ayudar a Fiona en todo, desde las listas de invitados hasta los arreglos florales. Realizó múltiples viajes al castillo de Glenmore para reuniones de planificación y parecía más emocionada por la boda que cualquier otra persona, excepto la propia novia. Estoy tan feliz por James, le dijo Rebecca a Sophie mientras tomaban un café una tarde de septiembre. El amor verdadero es muy raro. Tú y Ian tienen suerte. Espero encontrar lo que ustedes tienen algún día. Sophie había sonreído, tocado la mano de su prima y dicho, lo harás. Solo tienes que ser paciente. No notó que la sonrisa de Rebecca no llegaba a sus ojos. La primera grieta en la vida perfecta de Sophie apareció un martes por la noche a principios de octubre. Había llegado temprano del centro médico Riverside, agotada tras una cirugía de 9 horas a un bebé con un defecto cardíaco congénito. La operación había sido un éxito, pero Sophie estaba exhausta. Quería vino, un baño caliente y la compañía de su esposo. Ian estaba en la sala, desparramado en el sofá con el teléfono en la mano. Estaba enviando mensajes, con el rostro iluminado por el brillo de la pantalla, y sonreía, el tipo de sonrisa que Sophie rara vez veía dirigida a ella últimamente. Cuando ella entró en la habitación, él cerró rápidamente el teléfono y lo puso boca abajo sobre el cojín del sofá. Hola, dijo él, levantándose para besarle la mejilla. ¿Cómo fue la cirugía? Larga. Exitosa. ¿Con quién te mensajeabas? Solo un miembro de la tripulación. Estamos organizando el horario del próximo mes.
Era una explicación razonable. Pero algo en su tono, una actitud defensiva que ella nunca había escuchado antes, hizo que Sophie se detuviera. Parecías feliz por ello, dijo ella a la ligera, probándolo. Solo aliviado de tenerlo resuelto, respondió Jan, dirigiéndose ya hacia la cocina. ¿Vino? Sophie lo dejó pasar. Estaba cansada. Probablemente imaginando cosas. Pero las grietas siguieron apareciendo. Rebecca canceló su clase de yoga 2 veces en octubre con excusas vagas, emergencia laboral, obligación familiar, migraña. Nunca antes había sido informal. Sophie llamó para ver cómo estaba, pero la voz de Rebecca sonaba extraña, distraída, como si estuviera ocultando algo. En una cena familiar en Thornfield Manor a finales de octubre, Sophie observó la interacción entre Rebecca y Jan. Siempre habían sido amigables, de la forma en que lo son los familiares en las reuniones. Pero esa noche, Sophie notó que Rebecca tocaba el brazo de Jan cuando se reía, dejando que su mano se demorara. Notó que Jan se inclinaba para escuchar algo que Rebecca susurraba. Notó la forma en que parecían orbitar el uno al otro durante toda la velada. Cuando se fueron, Sophie se lo mencionó a Jan en el coche. Rebecca estuvo muy cariñosa contigo esta noche. Jan se rió, genuinamente sorprendido. ¿Rebecca? Solo es amable. ¿Sabes cómo es ella en los eventos familiares? Parecía algo más que amable. Sophie, es tu prima. ¿De verdad crees que? Sacudió la cabeza. Estás agotada. Estrés de la cirugía. Rebecca te adora. Y porque Sophie estaba agotada, porque confiaba en ambos, porque la alternativa era impensable, reprimió la sospecha y se dijo a sí misma que estaba siendo paranoica. Pero en lo profundo de su subconsciente, en el lugar donde los cirujanos desarrollan instintos sobre que pacientes no sobrevivirán, una campana de advertencia había comenzado a sonar. Sophie la ignoró. Ese sería su segundo mayor error. El desmoronamiento comenzó un viernes por la tarde a mediados de octubre, 4 meses antes de la boda de James. Sophie tenía programado asistir a una conferencia médica en Londres, un simposio de 2 días sobre innovaciones cardíacas pediátricas. Había organizado la cobertura de sus pacientes, reservado su tren y se había despedido de Jan con un beso el jueves por la mañana antes de que él se fuera a lo que dijo era una rotación de vuelo internacional de 3 días a Nueva York. Pero el orador principal del viernes canceló por enfermedad. La conferencia se acortó. Sophie tomó un tren más temprano de regreso a Edimburgo, llegando a casa a las 4:30 de la tarde en lugar del domingo por la noche. La casa estaba vacía. No se esperaba a Jan hasta el lunes. Sophie preparó té, se puso ropa cómoda y decidió ponerse al día con revistas médicas. Se acomodó en el sofá con su portátil, pero se dio cuenta de que había dejado sus gafas de lectura en el despacho de Jan, en el piso de arriba. Su despacho era su espacio privado, su pequeño rincón de la casa donde gestionaba los horarios de vuelo y asuntos personales. Sophie rara vez entraba, respetando sus límites de la misma forma que él respetaba los de ella. Pero cuando abrió la puerta, encontró su portátil abierto sobre el escritorio, con la pantalla iluminada, olvidado en su prisa por salir hacia su vuelo. Debería haberlo cerrado. Debería haber salido de la habitación. Debería haber mantenido la confianza que había definido su matrimonio. En su lugar, vio la pestaña del correo electrónico abierta. Una confirmación de hotel visible en la pantalla. Lochside Inn, Fort William. Reserva para 2 noches, del 20 al 22 de septiembre. La mente médica de Sophie entró en modo analítico. 20 al 22 de septiembre. Ese fue el fin de semana que Jan le dijo que volaría a Frankfurt. Ella había estado trabajando un turno de fin de semana en Riverside. Él le había enviado fotos desde Alemania, un vendedor de salchichas, el horizonte de la ciudad por la noche. Esto tenía que ser un error. Mes equivocado. Error de reserva. Pero los cirujanos no descartan las anomalías. Investigan.
Sophie se sentó al escritorio de Jan. Sus manos estaban firmes mientras abría completamente su correo, navegando por su bandeja de entrada. Más confirmaciones de hotel. Lochsidein aparecía mensualmente durante el último año. Siempre lo mismo, reservas de 2 noches, siempre en fines de semana cuando Jan afirmaba estar volando rutas internacionales. Revisó los estados de cuenta de su tarjeta de crédito. Sus cuentas eran conjuntas, técnicamente, aunque cada uno mantenía cierta independencia financiera. Sophie rara vez miraba los cargos de Jan porque confiaba en él. Ahora, al revisar los estados de cuenta, surgió un patrón que le apretó el estómago. Cargos mensuales en Lochsidein. Restaurantes en Fort William en los que ella nunca había estado. Compras de joyas que nunca recibió. Tiendas boutique. Bares de vino. Todo en fechas que correspondían con sus supuestas escalas nocturnas. La mente de Sophie, entrenada para diagnosticar problemas a partir de los síntomas, comenzó a formar una hipótesis que no quería creer. Hizo capturas de pantalla de todo. Creó una carpeta oculta en su teléfono. Hizo una copia de seguridad en su nube privada. Luego cerró el portátil exactamente como lo había encontrado y volvió al piso de abajo. Durante 3 horas, Sophie se sentó en su sala, mirando a la nada, procesando datos. Ian mentía sobre su horario. Estaba gastando dinero en alguien. Las reservas de hotel eran para 2 personas. Estaba teniendo una aventura. La pregunta era, ¿con quién? Sophie no lo confrontó. Eso sería emocional, reactivo, lo opuesto a cómo abordaba los problemas. En su lugar, tomó una decisión que lo cambiaría todo. El lunes por la mañana, llamó al centro médico Riverside para avisar que estaba enferma por primera vez en 5 años. Luego buscó a Blackwood Investigations, una firma discreta en Edimburgo que se especializaba en fraude corporativo y asuntos personales. Marcus Chen, el investigador principal, se reunió con ella en una cafetería en un barrio tranquilo, lejos de sus lugares habituales. Estaba en sus 50, es detective de policía, con los ojos cansados de alguien que había visto todas las variaciones de la traición humana. Sophie expuso las pruebas, capturas de pantalla, estados de cuenta de tarjetas de crédito, la cronología del supuesto horario de trabajo de Jan frente a las reservas de hotel. Necesito saber con quién está, dijo ella con calma. Y necesito documentación. Fotografías, fechas, lugares. Todo. Marcus la estudió desde el otro lado de la mesa. Señora Calvel, tengo que advertirle. Una vez que lo sepa, no podrá dejar de saberlo. Algunos clientes se arrepienten de abrir esta puerta. Soy cirujana, señor Chen. Necesito ver el cuadro completo antes de operar. Él asintió. Necesitaré un depósito. 6 semanas de vigilancia como mínimo para establecer un patrón. Sophie escribió el cheque sin dudarlo. Durante las siguientes 6 semanas, Sophie operaba durante el día y esperaba actualizaciones por la noche. Marcus fue minucioso. Rastreó los movimientos de Jan, lo siguió hasta Fort William, lo fotografió llegando a Lochsidein. Las primeras fotos mostraron a Jan encontrándose con una mujer en el vestíbulo del hotel. Morena, atractiva, más joven. Se abrazaron como amantes, no como amigos. Se besaron en el ascensor. Entraron juntos en una habitación. Salieron a la mañana siguiente tomados de la mano. Sophie estudió las fotos clínicamente, buscando rasgos identificativos. El rostro de la mujer estaba parcialmente oculto por su cabello, el ángulo era incorrecto, pero había algo familiar en su postura, en su complexión. ¿Puede conseguir una toma clara de su rostro?, preguntó Sophie durante su siguiente reunión. Estamos en ello. Son cuidadosos en público. Pero la conseguiré. 2 semanas después, Marcus entregó la foto que destrozó el mundo de Sophie. La mujer era Rebecca. Sophie miró la imagen durante 1 minuto completo sin moverse.
Rebecca y Jan en un café al aire libre en Fort William, sentados muy juntos, la mano de Jan en el muslo de ella, Rebecca riendo por algo que él había dicho. La foto tenía marca de tiempo del 15 de octubre, un domingo. Sophie había estado en Thornfield Manor ese día para la celebración del cumpleaños de su madre. Rebecca había afirmado estar enferma con migraña. Ian había estado en una escala en Manchester. Lo siento, dijo Marcus en voz baja. La voz de Sophie era firme. Continúe la vigilancia. Lo quiero todo. Cronología, lugares, transacciones financieras. Y quiero audio si puede conseguirlo. El audio es más complicado, legalmente, no me importa lo legal. Necesito saber qué dicen de mí. Marcus tenía contactos que doblaban las reglas. Durante las siguientes 3 semanas, proporcionó más pruebas de las que Sophie necesitaba para cualquier procedimiento de divorcio. Fotos de Jan y Rebecca en restaurantes en Glasgow, haciendo senderismo en el Parque Nacional Cairnhorns, entrando en el edificio de apartamentos de Rebecca y no saliendo hasta la mañana. Registros bancarios que mostraban a Jan pagando días de spa, joyas y viajes de fin de semana para Rebecca. Pero la prueba que rompió algo fundamental en Sophie llegó en forma de grabaciones de audio. Marcus había colocado un dispositivo de escucha en una mesa de restaurante donde Jan y Rebecca tenían reservas. La conversación que capturó hizo que Sophie enfermara físicamente. Voz de Rebecca, me llamó ayer otra vez. Quería hacer yoga. Dios, tuve que fingir que me importaban sus aburridas historias del hospital. Ian riendo, no tiene ni idea. Es casi triste lo despistada que es. Rebecca, está casada con su bisturí. Frígida, aburrida, completamente desconectada. No sé cómo aguantas durmiendo junto a ella. Ian, ya casi no lo hago. Solo pienso en ti. Rebecca, solo 3 semanas más para la boda. Luego podremos desaparecer. Tomar el dinero de su liquidación y empezar de cero en España, como planeamos. Ian, nunca lo verá venir. Demasiado ocupada salvando a los hijos de otras personas mientras ignora su propia vida vacía. Se rieron juntos, burlándose de su dedicación, de su carrera, de su confianza. Sophie escuchó la grabación 17 veces. Cada repetición grababa las palabras más profundamente en su mente. Frígida. Aburrida. Despistada. Vida vacía. Ella le había dado a Rebecca amor incondicional. Le había dado a Jan 8 años de lealtad. Y ellos habían pasado 18 meses riéndose de ella a sus espaldas, planeando destruirla financiera y emocionalmente, usando la boda de su hermano como cobertura para su traición final. Sophie se sentó en su casa esa noche, con las luces apagadas, mirando el horizonte de Edimburgo a través de su ventana. Por primera vez en su carrera quirúrgica, sus manos temblaron. No de miedo. De rabia. A la mañana siguiente, llamó a su psiquiatra, la doctora Ainsley Morrison, y programó una sesión de emergencia. Estoy experimentando algo de estrés relacionado con el trabajo, dijo Sophie, con la voz perfectamente modulada. Necesito estrategias para manejar la ansiedad. La doctora Morrison, una mujer amable de unos 60 años, le recetó medicamentos leves contra la ansiedad y programó sesiones semanales. Pero Sophie nunca tomó las pastillas. Necesitaba claridad, no sedación. Necesitaba pensar. Asistió a 3 sesiones con la doctora Morrison, describió síntomas vagos de estrés e insomnio, nunca mencionó a Jan ni a Rebecca. La doctora Morrison anotó en sus archivos que Sophie presentaba un afecto plano y una posible disociación de los estresores emocionales, pero parecía estar manejándolo adecuadamente. Lo que la doctora Morrison no sabía era que Sophie había comenzado a investigar. Pasaba noches enteras en la biblioteca médica, ostensiblemente revisando revistas quirúrgicas, pero en realidad leyendo jurisprudencia sobre procedimientos de divorcio. División de activos y derechos de propiedad matrimonial en Escocia. Aprendió que, como principal proveedora de ingresos,
probablemente enfrentaría una pérdida financiera significativa. Ian podría reclamar manutención conyugal. Rebecca no enfrentaría ninguna consecuencia legal por la aventura. La ley, se dio cuenta Sophie, estaba diseñada para ser civilizada. Pero la civilización se sentía como una jaula cuando había sido traicionada por las dos personas en las que más confiabas. Una noche a principios de noviembre, Sophie condujo hasta Thornfield Manor para visitar a sus padres. Después de la cena, se disculpó y fue al armero de la finca, donde los rifles de caza de su abuelo se guardaban en vitrinas cerradas. Su abuelo le había enseñado a disparar cuando tenía 16 años, durante las expediciones de caza en las tierras altas. Había sido buena en ello, precisa, paciente. Recuperó el rifle de caza .308, junto con su kit de limpieza y municiones. Le dijo al administrador de la finca que quería practicar en un campo de tiro, reconectar con los recuerdos de su infancia. Nadie la cuestionó. Era la hija de Malcolm Harwell. En un campo de tiro privado a las afueras de Inverness, Sophie pasó una tarde familiarizándose de nuevo con el rifle. Sus manos recordaban el peso, el retroceso, el momento entre la exhalación y el apretar el gatillo cuando todo se volvía silencio. Disparó 30 rondas. 28 dieron en el centro de sus objetivos. Sophie limpió el rifle meticulosamente, lo guardó en su estuche y condujo de regreso a Edimburgo. Aún no sabía para qué se estaba preparando. Pero los cirujanos siempre disponen sus instrumentos antes de comenzar una operación. 3 semanas antes de la boda de James, Marcus Chen entregó su informe final. Un documento exhaustivo que detallaba 18 meses de aventura, frecuencia de reuniones, mensajes de texto explícitos que Sophie no había visto y transacciones financieras que demostraban que Ian había gastado más de 30.000 libras en Rebecca. La última página contenía un intercambio de mensajes de 2 días antes. Rebecca a Ian, solo 3 semanas más de fingir. Luego podemos desaparecer después de la boda. Tomar el dinero de la liquidación de Sophie y empezar de cero en España. Ella nunca peleará, es demasiado orgullosa. Respuesta de Ian, nunca lo verá venir. Demasiado ocupada salvando a los hijos de otros mientras ignora su propia vida vacía. Para Navidad, estaremos en Barcelona. Sophie leyó ese intercambio sentada en su coche estacionado frente al Centro Médico Riverside. El hospital donde salvaba las vidas de niños. La carrera de la que ellos se burlaban como su obsesión. El vacío que les resultaba hilarante. Algo cambió en ese momento. No fue un chasquido, no fue una ruptura, sino un cambio frío y cristalino. Como una hoja de bisturí cortando a través del tejido, limpio e irreversible. Sophie tomó 3 decisiones. Primero, exponerlos públicamente en la boda. Máxima humillación frente a todos sus conocidos. Segundo, asegurar que nunca tuvieran su comienzo de cero en España. Tercero, hacerlo sufrir exactamente tanto como ellos la habían hecho sufrir a ella. Llamó a Marcus Chen. Necesito que cree una compilación de video. Todo lo que ha documentado. Lo quiero profesional, con marcas de tiempo, innegable. ¿Puede hacerlo? Para él. ¿Abogado de divorcio? Para la cena de ensayo. Voy a proyectarlo ante toda mi familia. Marcus hizo una pausa. Señora Calvel, ¿está segura? Estoy absolutamente segura. ¿Puede hacerlo o no? Pudo. Lo hizo. El video era devastador. 18 minutos de evidencia, grabaciones de seguridad de hoteles, fotografías con marcas de tiempo y coordenadas GPS, grabaciones de audio transcritas con subtítulos, capturas de pantalla de mensajes de texto. Se abría con la foto de la boda de Sophie e Ian, y luego destruía sistemáticamente cada ilusión de su matrimonio. Sophie vio el montaje final sola en su estudio. Luego lo copió en varias memorias USB, hizo copias de seguridad en 3 cuentas de nube separadas y envió una copia a su correo personal. Una vez que este video se reprodujera, no habría forma de detenerlo.
También tomó otra decisión, una que no articuló completamente ni siquiera para sí misma. Reservó un coche de alquiler para el viaje a las tierras altas. Un Land Rover blanco, para el transporte familiar. Pero también alquiló un segundo vehículo, un Toyota 4Runner gris, usando un nombre falso y pagando en efectivo en una oficina de alquiler en Aberdeen. No le dijo a nadie sobre el segundo coche. Sophie comenzó a estudiar mapas de las tierras altas. Caminos, rutas, áreas aisladas. Se decía a sí misma que solo estaba siendo precavida, solo pensando a futuro, solo considerando opciones. Pero en el fondo, en el lugar donde los cirujanos practican mentalmente antes de cada operación, Sophie estaba planeando algo que aún no podía admitir. Estaba planeando un asesinato. La transformación de Sophie Harwell de cirujana respetada a asesina calculadora no ocurrió de la noche a la mañana. Ocurrió por etapas, cada decisión construyéndose sobre la anterior, cada justificación haciendo el siguiente paso más fácil. 3 semanas antes de la boda de James, Sophie comenzó a construir su plan con la misma precisión metódica que aplicaba a las cirugías cardíacas complejas. Toda operación requería preparación, instrumentos estériles dispuestos en orden, contingencias trazadas para complicaciones. Esto no sería diferente. Comenzó con el video de la exposición. Trabajando hasta tarde en su oficina de casa, Sophie colaboró con Marcus Chen para estructurar las grabaciones para un máximo impacto psicológico. El video necesitaba ser más que evidencia, necesitaba ser un arma que destruyera las reputaciones de Jan y Rebecca tan completamente que lo que viniera después pareciera casi justificado. El montaje final se abría con una fotografía del día de la boda de Sophie y Jan. Parecían felices, enamorados, de pie ante el castillo de Glenrose con 80 invitados siendo testigos devotos que Jan destrozaría. Esa imagen se mantuvo durante 5 segundos antes de que la pantalla se fuera a negro. Luego apareció un texto blanco, lo que sigue son 18 meses de traición documentada. La cronología comenzaba cronológicamente. Grabaciones de seguridad del Occidein, con marca de tiempo y fecha, mostrando a Jan y Rebecca registrándose juntos. La calidad del video era granulada pero inconfundible. Se besaban en el ascensor, con sus cuerpos presionados, las manos explorando con la familiaridad de amantes, no de parientes políticos. Luego vinieron las fotografías que Marcus había tomado. Jan y Rebecca en cafés al aire libre, tomados de la mano sobre las mesas. Caminando por el Parque Nacional Cairnhorns con sus brazos rodeándose mutuamente. Entrando en el apartamento de Rebecca en Glasgow a las 9 de la noche, no saliendo hasta las 7 de la mañana siguiente. Cada imagen estaba etiquetada con fecha, hora y coordenadas GPS. No había lugar para la negación. Después, los registros financieros. Estados de cuenta de tarjetas de crédito que mostraban las compras de Jan, joyas de boutiques que Sophie nunca había visitado, reservas de cena para 2 en restaurantes románticos, escapadas de fin de semana a pueblos costeros. La hoja de cálculo que Marcus había creado sumaba 30.000 libras gastadas en Rebecca durante 18 meses. Pero la sección más devastadora llegó al final. Las grabaciones de audio. Sophie hizo que Marcus limpiara la conversación del restaurante, mejorara la claridad y añadiera subtítulos para que cada palabra fuera innegable. Cuando la voz de Rebecca decía, está casada con su bisturí, frígida, aburrida, completamente desconectada, las palabras aparecían en pantalla en texto blanco. Cuando Jan se reía y respondía, demasiado ocupada salvando a los hijos de otras personas mientras ignora su propia vida vacía, Sophie congelaba ese fotograma durante 3 segundos. Para que calara. El video terminaba con el intercambio de mensajes de texto sobre España, sobre tomar el dinero de su liquidación, sobre ella nunca viéndolo venir. Fotograma final, 18 meses de mentiras. Expuestos el 12 de noviembre. La fecha de la cena de ensayo. Sophie vio el video completo 47 veces. Cada visionado endurecía algo dentro de ella. Para el 20º visionado, ya no lloraba. Para el 30º,
No sentía nada más que una determinación fría. Para el 47º, estaba sonriendo. Creó 7 memorias USB, las guardó en diferentes lugares de su equipaje, su maletín médico, su coche. Envió copias a 3 cuentas de correo electrónico separadas. Subió versiones encriptadas a almacenamiento en la nube. Una vez que este video se reprodujera en el castillo de Glenmore, nada podría detenerlo. Pero la exposición por sí sola no era suficiente. La rabia de Sophie exigía más. Comenzó a investigar la logística para el fin de semana de la boda. El castillo de Glenmore era remoto, accesible solo por estrechas carreteras de las tierras altas. El pueblo más cercano, Kinloch, estaba a 12 millas de distancia con una población de 3.000 habitantes. El castillo mismo se asentaba en un valle rodeado de montañas, hermoso y aislado. Sophie se ofreció voluntaria para coordinar el transporte familiar, un gesto que parecía servicial. Eleanor estaba agradecida, un detalle menos que gestionar para Fiona. Sophie creó hojas de cálculo sobre quién llegaba cuándo, quién necesitaba transporte desde el aeropuerto, quién tenía coches de alquiler. Eso le dio un control legítimo sobre los vehículos y el movimiento. Alquiló el Land Rover blanco a su nombre, diciéndoles a todos que estaría disponible para los familiares que necesitaran transporte. Pero también condujo hasta Aberdeen, una ciudad a 2 horas de distancia donde nadie la conocía, y alquiló un Toyota 4Runner gris en una pequeña agencia independiente. Pagó en efectivo, usó un nombre falso, Margaret Thompson, y proporcionó una dirección en Glasgow que no existía. El agente de alquiler apenas miró la licencia de conducir falsificada que Sophie había pedido por internet. Recogió el Toyota un lunes por la tarde cuando debería haber estado en el centro médico Riverside. En su lugar, había llamado para avisar que estaba enferma, algo que nunca hacía. Sus colegas estaban preocupados, preguntaron si estaba bien. Sophie les aseguró que solo era una migraña, que estaría bien para mañana. Condujo el Toyota hasta el castillo de Glenmore 3 semanas antes de la boda, para explorar. El viaje desde Edimburgo tomaba 4 horas a través de un terreno cada vez más remoto. Estudió la ruta cuidadosamente, memorizando puntos de referencia, cronometrando distancias, identificando áreas sin cámaras de seguridad ni cobertura de telefonía móvil. Encontró lo que necesitaba en el marcador de milla 23. El paso de Blackridge. La carretera se estrechaba allí, abrazando la ladera de la montaña con un precipicio abrupto en el lado este. Un guardarraíl de metal era la única barrera entre la carretera y un barranco de 200 pies lleno de rocas y matorrales. La curva cerrada era pronunciada, el pavimento desigual, el tipo de lugar donde los accidentes ocurrían de forma natural. Sophie estacionó en un mirador panorámico justo antes del paso y bajó a pie para examinar el barranco. No se veían casas. No había cámaras de tráfico. La granja más cercana estaba 3 millas atrás. El servicio de telefonía móvil era inexistente, revisó su teléfono repetidamente, viendo desaparecer las barras de señal. Perfecto. Fotografió el lugar desde múltiples ángulos, anotó las coordenadas GPS exactas, estudió la construcción del guardarraíl. Metal viejo, oxidado en partes, diseñado hace décadas antes de los estándares de seguridad modernos. No requeriría mucha fuerza romperlo. En su viaje de regreso a Edimburgo, Sophie se detuvo en una tienda de artículos deportivos en Perth y compró bengalas de carretera, una linterna de alta resistencia y una correa de remolque. Artículos que parecerían razonables para conducir por las tierras altas en noviembre. Pagó en efectivo. El Toyota lo estacionó en un lote de larga estancia cerca del aeropuerto de Aberdeen, cubierto con una lona impermeable. Nadie lo notaría entre las docenas de otros vehículos esperando a que sus dueños regresaran de viajes. De vuelta en Edimburgo, Sophie continuó su vida normal con una precisión inquietante. Realizaba cirugías en el centro médico Riverside, asistía a reuniones de departamento, sonreía a sus colegas.
En casa, cocinaba la cena para Jan cuando el horario de él coincidía con el de ella, preguntaba por sus vuelos, fingía interés en sus historias. Jan no notó nada. Estaba demasiado ocupado enviando mensajes a Rebecca, planeando su futuro español, contando los días hasta que pudieran dejar de fingir. Rebecca llamó a Sophie 2 veces esa semana. Estoy tan emocionada por la boda. ¿Tú estás emocionada? Tu discurso va a ser increíble, lo sé. El discurso de Sophie. Había estado trabajando en él durante semanas. El tradicional brindis de la matrona de honor, lleno de recuerdos de la infancia sobre James, dando la bienvenida a Fiona a la familia, celebrando el amor y el compromiso. Lo había escrito para que sonara cálido, divertido, sincero. Entregaría exactamente 3 minutos de él antes de que todo cambiara. 10 días antes de la boda, Sophie condujo de vuelta a Thornfield Manor. Les dijo a sus padres que quería pasar tiempo de calidad antes del caos del fin de semana de la boda. Eleanor estaba encantada, preparó las comidas favoritas de Sophie, organizó una cena familiar con parientes lejanos. Después de la cena, Sophie se retiró al armero. El administrador de la finca, Duncan, un hombre anciano que había trabajado para la familia Harwell durante 40 años, la ayudó a acceder a las vitrinas cerradas. Retomando el tiro, señorita Sophie, preguntó mientras ella examinaba el rifle .308 de su abuelo. Solo quiero reconectar con ello antes de la boda. Al abuelo le habría encantado estar allí. Esto se siente como traerlo con nosotros. Duncan sonrió, conmovido por el sentimiento. Su abuelo la enseñó bien. Usted siempre fue su mejor alumna. Sophie limpió el rifle a fondo, revisó la alineación de la mira, lo empacó cuidadosamente en su estuche impermeable junto con la munición y los suministros de mantenimiento. También tomó una chaqueta de caza, con patrón de camuflaje, algo que podría usar sin destacar en las tierras altas. Lo traeré de vuelta después de la boda, le dijo a Duncan. No hay prisa, señorita Sophie. Es suyo por derecho de todos modos. Su abuelo se lo dejó en su testamento. La tarde siguiente, Sophie visitó un campo de tiro privado en las afueras de Inverness. Le dijo al encargado del campo que se estaba preparando para un viaje de caza, que necesitaba poner a punto su rifle. Él fue amable, servicial, no hizo preguntas. Las familias de las tierras altas cazaban. Esto era normal. Sophie disparó 60 rondas durante 2 horas. Su precisión era notable, la memoria muscular regresaba de los viajes de caza de su adolescencia. A 100 yardas, podía dar en un objetivo de 6 pulgadas de forma constante. A 200 yardas, solo falló 2 veces. El retroceso del rifle le resultaba familiar, casi reconfortante. Limpió el arma meticulosamente, la guardó en su estuche y la almacenó en el maletero del Toyota en Aberdeen. 5 días antes de la boda, Sophie hizo sus preparativos digitales finales. Usando un portátil que había comprado en efectivo en una tienda de electrónica en Glasgow, comenzó a realizar búsquedas desde redes Wi-Fi públicas, cafeterías y bibliotecas donde su presencia no pudiera ser rastreada hasta el Internet de su casa. Sus búsquedas eran calculadas, estadísticas de accidentes de carretera en las tierras altas de Escocia, física de colisión de vehículos, cómo investigan los seguros los accidentes de un solo coche. Lugares remotos de entierro en las tierras altas, cálculos de trayectoria balística, limpieza de residuos de armas de fuego. Borró el historial del navegador después de cada sesión, pero las búsquedas quedaron registradas por las propias redes, con marca de tiempo y almacenadas en servidores que ella no comprendía del todo. Esto sería su eventual perdición, pero en ese momento, Sophie creía que estaba siendo cuidadosa. También redactó su historia de cobertura, practicándola en voz alta en su coche durante largos trayectos por el campo. Les ofrecería a Jan y Rebecca su coche de alquiler después de la exposición, un gesto de misericordia que parecería generoso en medio de su desolación. Ellos huirían, humillados, queriendo escapar antes de la boda. Ella diría que necesitaba tiempo a solas, que organizaría su propio transporte.
Cuando murieran en el paso de Black Ridge, ella sería la esposa afligida que había intentado mostrar amabilidad a pesar de la traición. La historia era plausible. Justificaba su comportamiento. Explicaba la transferencia del vehículo. Sophie también ensayó sus respuestas emocionales. ¿Cómo reaccionaría cuando la policía se lo notificara? El shock, la incredulidad, las lágrimas. Practicó el llanto frente al espejo, observó cómo se desmoronaba su rostro, estudió qué expresiones parecían más genuinas. Se estaba convirtiendo en otra persona. La transformación estaba completa. 2 días antes de partir hacia el castillo de Glenmore, Sophie se sentó en su oficina de casa y grabó una nota de voz en su teléfono. No entendía del todo por qué, tal vez necesitaba articular su justificación, necesitaba escucharse decir las palabras que harían esto real. Me humillaron frente a todos los que amo, dijo al teléfono, con voz firme. Se burlaron de mi carrera, de mi vida, de mi confianza. La ley les daría una palmadita en la mano. Divorcio, división de bienes, se irían libres y felices a España mientras yo reconstruyo entre las ruinas. No puedo permitirlo. Ellos eligieron destruirme. Ahora yo elijo destruirlos a ellos. Me humillaron. Ahora mueren solos. Escuchó la grabación 2 veces y luego la guardó en una carpeta oculta. Un seguro, pensó. Prueba de su estado mental si necesitaba alegar locura temporal. Sophie empacó para el castillo de Glenmore con precisión quirúrgica. Su equipaje contenía ropa apropiada para la boda, las memorias USB con el video de la exposición, las cartas que había escrito a sus padres y a James explicando su ausencia. Maquillaje para crear falsas heridas defensivas, un pequeño cuchillo para cortarse si era necesario. El rifle de caza ya estaba en el Toyota en Aberdeen. El papeleo del coche de alquiler estaba organizado. El video de la exposición estaba listo. Las coordenadas del paso de Black Ridge estaban guardadas en su teléfono. Todo estaba preparado. La mañana que partió hacia el castillo de Glenmore, Sophie se paró en su casa y miró 8 años de matrimonio. Fotos en las paredes, el uniforme de piloto de Jan colgado en el armario, la vida que habían construido y que había sido una mentira. No sintió nada. Ni tristeza, ni duda, ni miedo. Solo el enfoque frío y claro que sentía en el quirófano cuando sostenía un bisturí sobre el corazón de un niño. Esta sería su cirugía más importante. Y no iba a fallar. El castillo de Glenmore se alzaba en el Valle de las Tierras Altas como algo salido de una novela gótica, todo de piedra gris y ventanas estrechas, rodeado de montañas que atrapaban la niebla de la tarde. Sophie llegó el jueves por la tarde con el resto de los invitados tempranos, con él. Land Rover blanco cargado de familiares que había recogido en el aeropuerto de Inverness. Eleanor y Malcolm viajaron con ella, junto con 2 tías y el tío Richard. Todos estaban de buen humor, emocionados por los 3 días de celebración. Sophie interpretó su papel a la perfección, riendo con los chistes de su padre, discutiendo los planes de luna de miel de James y Fiona a Nueva Zelanda, actuando como una mujer que no tenía nada en mente más que la felicidad de su hermano. Ian había conducido por su cuenta desde Edimburgo, llegando 1 hora antes. Rebecca vino con su madre Catherine, compartiendo ambas una habitación en el ala oeste del castillo. Cuando Sophie vio a Rebecca en el vestíbulo, la abrazó calurosamente. Me alegra tanto que estés aquí, dijo Sophie, estrechando a su prima. Este fin de semana va a ser perfecto. Rebecca le devolvió el abrazo, con la culpa y la anticipación mezclándose en su expresión. Te quiero, Soph. Lo sabes, ¿verdad? Por supuesto que sí. Sobre el hombro de Rebecca, Sophie vio a Jan observándolas, con el rostro inexpresivo. Él no sabía que Sophie lo sabía. Ninguno de ellos lo sabía. Ella seguía siendo la esposa despistada, la cirujana aburrida, demasiado concentrada en su carrera para notar que su vida se desmoronaba.
La cena de bienvenida del jueves por la noche fue informal, un buffet en el gran salón del castillo con comida típica escocesa y barra libre. James y Fiona se movían entre la multitud, saludando a los invitados, radiantes de felicidad. Sophie se mantuvo cerca de ellos, la matrona de honor diligente, asegurándose de que todo funcionara sin problemas. Apenas habló con Ian o Rebecca. Dejó que pensaran que estaba ocupada con los deberes de la boda. Esa noche, a solas en su habitación, Sophie revisó el video de la exposición una última vez. Mañana. La cena de ensayo del viernes. 80 invitados reunidos en el comedor formal. El público perfecto para la destrucción máxima. Programó varias alarmas, aunque apenas durmió. La mañana del viernes trajo una fría llovizna de las tierras altas, clima típico de noviembre. El ensayo de la boda estaba programado para las 2 de la tarde en la capilla del castillo, seguido de la cena de ensayo a las 7 de la tarde. Sophie pasó la mañana con Fiona, ayudando a coordinar los detalles de último minuto, restando importancia a cualquier preocupación entre risas. «Pareces estresada», observó Fiona durante un descanso para tomar café. «¿Estás bien?» «Solo quiero que todo sea perfecto para ti y para James», respondió Sophie, apretando la mano de su futura cuñada. «Te mereces el mejor día imaginable». Fiona sonrió, tranquilizada. «Tengo tanta suerte de tenerte como familia». El ensayo transcurrió sin problemas. Sophie caminó por el pasillo del brazo de su padre, practicó estar de pie junto a Fiona, repasó sus deberes de matrona de honor. Ian se sentó en la tercera fila, observando con lo que probablemente pensaba que era un apoyo conyugal apropiado. Rebecca estaba animada con las otras damas de honor, riendo sobre sus vestidos y zapatos. Sophie los observó a ambos con desapego clínico. En 5 horas, sus vidas estallarían. La cena de ensayo comenzó a las 7 de la tarde en el gran comedor del castillo de Glenmore, una sala cavernosa con techos abovedados. Paredes de piedra decoradas con tapices y largas mesas de madera dispuestas en forma de U. Las velas parpadeaban en candelabros de hierro. Un cuarteto de cuerdas tocaba música folclórica escocesa suavemente en un rincón. La sala bullía de conversación, risas y el tintineo de las copas de vino. 80 personas, vestidas con sus mejores galas, celebrando el amor y la familia. Al final de la noche, la mitad de ellos se habrían ido. La otra mitad se quedaría solo porque no podrían creer lo que habían presenciado. Sophie llevaba un vestido azul marino, sencillo y elegante, con el cabello recogido. Parecía la cirujana consumada que era, profesional y compuesta. Se sentó en la mesa principal entre James y su padre, con Ian sentado 3 sillas más allá, junto a Eleanor y Rebecca en una mesa lateral con las otras damas de honor. Se sirvió la cena. Venado asado, hortalizas de raíz, pan fresco. El vino corría libremente. Comenzaron los discursos. El padrino de James contó historias vergonzosas de la infancia. La dama de honor de Fiona hizo un tributo lloroso a su amistad. Malcolm propuso un brindis porque su hijo hubiera encontrado la felicidad. Entonces fue el turno de Sophie. Se puso de pie, copa en mano, y la sala se quedó en silencio. Todos los ojos puestos en ella. Podía ver el rostro de Ian, relajado y confiado. La sonrisa de Rebecca, cálida y genuina. No tenían idea de lo que venía. «Gracias a todos por estar aquí», comenzó Sophie, con voz firme y clara. «James y Fiona, su historia de amor nos recuerda a todos por qué creemos en el matrimonio, en la asociación, en encontrar a alguien que realmente te valore y te respete». Hizo una pausa, tomó un sorbo de vino. Sonrió a la pareja. «He conocido a James toda su vida. Crecimos juntos en Thornfield Manor, 2 niños corriendo por las colinas de las tierras altas, aprendiendo lo que significaba ser un Harwell. Nuestros padres nos enseñaron valores, integridad, lealtad, honestidad». Otra pausa. El salón escuchaba atento. «Esos valores importan. Forman la base de todo lo que construimos.
nuestras carreras, nuestras amistades, nuestros matrimonios. El tono de Sophie cambió, casi imperceptiblemente. James frunció el ceño ligeramente, intuyendo algo extraño. Pero antes de celebrar la ceremonia de mañana, antes de ser testigos de cómo James y Fiona hacen votos que realmente cumplirán, hay algo que esta familia necesita ver. Murmullos de confusión recorrieron a los invitados. Sophie asintió al técnico de audiovisuales, un joven del personal del castillo al que había pagado 500 libras para que operara el sistema de proyección sin hacer preguntas. Porque la confianza y la honestidad son la base de cualquier unión, continuó Sophie, con la voz endureciéndose. Y algunas personas en esta sala lo han olvidado. Las luces se atenuaron. La pantalla de proyección descendió del techo. Ian se levantó a medias, con la alarma cruzando su rostro. Sophie, ¿qué estás? Siéntate, Ian. Su orden fue tan fría, tan absoluta, que él se desplomó de nuevo en su silla. El video comenzó. La foto de su boda llenó la pantalla. Jadeos de confusión. Luego la pantalla negra, el texto blanco, lo que sigue son 18 meses de traición documentada. Comenzaron las grabaciones del hotel. Ian y Rebecca en el vestíbulo del Oxide Inn, abrazándose, besándose. La marca de tiempo visible, clara, innegable. Eleanor gritó. El rostro de Catherine se puso blanco. Malcolm se puso de pie, mirando la pantalla con incredulidad. Oh, Dios mío, susurró alguien. Luego más fuerte, esa es Rebecca. El video continuó. Fotografía tras fotografía, cada una con marca de tiempo y geolocalizada. Ian y Rebecca en restaurantes, haciendo senderismo, entrando en el apartamento de ella. La hoja de cálculo financiera mostrando 30.000 libras gastadas. Los mensajes de texto apareciendo en pantalla, sus crueles palabras magnificadas. Está casada con su bisturí, frígida, aburrida, Eleanor sollozaba. Catherine se lanzó hacia Rebecca, dándole una bofetada en la cara. Eres una puta. Es tu prima. Rebecca tartamudeó, no es, mamá, por favor, Ian intentó llegar a Sophie. Esto es una locura, Sophie, detén esto. Pero el video siguió reproduciéndose. La grabación de audio, sus voces burlándose de ella, riendo. Los planes para España, robando el dinero de su liquidación. Cada palabra viciosa que habían dicho sobre ella, transmitida a 80 personas que creían estar celebrando el amor. Malcolm avanzó hacia Ian con violencia en los ojos. James y sus padrinos lo agarraron. Hijo de puta. En mi familia. Bajo mi techo. El salón estalló. Gritos, llantos, acusaciones volando. La madre de Rebecca volvió a abofetearla. Los invitados estaban de pie, algunos intentando irse, otros amontonándose para ver mejor. Ian se quedó paralizado, con el rostro ceniciento, atrapado por pruebas innegables. El video terminó con el texto final, 18 meses de mentiras. Destruidas en 18 minutos. Sophie caminó hacia el frente de la pantalla. El salón se cayó, todos volviéndose hacia ella. Miró a Ian, luego a Rebecca. Su voz era tranquila, casi conversacional. Me humillaron. Se burlaron de mí. Se rieron de mí mientras follaban en hoteles que yo pagué sin saberlo. Planearon llevarse mi dinero y empezar una vida juntos en España mientras yo recogía los pedazos sola. Sophie, por favor, lo siento tanto, sollozó Rebecca. Simplemente pasó, nunca quise, todavía no lo sientes, interrumpió Sophie. Su sonrisa era aterradora. Pero lo sentirás. Dejó caer 7 memorias USB en la mesa más cercana. Pruebas para quien lo dude. También he enviado copias a las direcciones de correo electrónico de todos los miembros de la familia. Disfruten reviviendo este momento para siempre. Luego salió del comedor. El silencio siguió a su salida, luego se reanudó el caos.
Ian corrió tras ella, la encontró en la terraza de piedra del castillo, mirando las montañas oscuras. Sophie, espera, por favor, déjame explicarte. ¿Explicar qué? ¿Que eres un mentiroso y un cobarde? ¿Que mi prima es una puta traidora? Creo que el video lo explicó todo perfectamente. Cometí un error, lo sé, pero podemos arreglar esto, no hay nada que arreglar, Ian. Hemos terminado. Pide el divorcio o lo haré yo. De cualquier manera, no te llevas nada. Mis abogados se asegurarán de ello. Rebecca salió a trompicones, con el rímel corrido, Catherine justo detrás de ella gritando acusaciones. Los invitados se volcaron a la terraza, observando la destrucción como si fuera una representación teatral. Sophie permaneció perfectamente calmada, el ojo del huracán. James se acercó, devastado. Sophie, lo siento tanto, no tenía ni idea, sé que no la tenías. Continúa con tu boda mañana. Tú y Fiona se merecen la felicidad. Yo me voy esta noche. No puedes irte, eres mi matrona de honor, no puedo quedarme aquí, James. Necesito irme. Por favor, entiéndelo. James la abrazó, llorando. Lo que necesites. Sophie regresó a su habitación, empacó con eficiencia. Ian la siguió, todavía intentando salvar algo. ¿A dónde vas? Tenemos que hablar de esto, no podemos simplemente, ¿quieres hablar? La voz de Sophie era glacial. Entonces habla con Rebecca. Ah, espera, no puedes, porque vuestra aventura es ahora de conocimiento público y ninguno de los dos puede dar la cara en esta boda. ¡Qué desafortunado! Se echó la bolsa al hombro. Ian bloqueó la puerta. Quítate, Ian. No hasta que me escuches. Por un solo momento, la máscara de Sophie se deslizó. Ian vio algo en sus ojos que le hizo retroceder. Odio puro, frío y absoluto. Se apartó. Sophie salió del castillo de Glenmore a las 10:47 de la noche, subió al Land Rover blanco y se alejó conduciendo. Los invitados observaban desde las ventanas, susurrando sobre su inquietante compostura, su sonrisa escalofriante, sus últimas palabras a Rebecca, todavía no lo sientes. Adentro, Ian y Rebecca se acurrucaron juntos, rechazados por la familia, desesperados. No podían quedarse para la boda. La humillación era insoportable. A medianoche, Ian le envió un mensaje a Sophie, Rebecca y yo nos vamos mañana a primera hora. No podemos quedarnos aquí. Todo el mundo nos odia. Sophie respondió de inmediato, llevaos el Land Rover. Las llaves están puestas. Yo organizaré otro transporte. Deberíais iros temprano antes de que todo el castillo despierte. Usad la salida trasera. Ian se sorprendió por su generosidad. Gracias. Sé que esto no arregla nada, pero gracias. Es lo menos que puedo hacer, escribió Sophie de vuelta. Lo que Ian no sabía era que Sophie ya estaba conduciendo el Toyota 4Runner gris, recuperado de Aberdeen, en dirección al paso de Blackridge. Lo que Rebecca no sabía era que Sophie había estado cazando en estas tierras altas desde que tenía 16 años. Conocía cada camino, cada curva, cada barranco aislado. Lo que ninguno de los dos sabía era que en 9 horas, ambos estarían muertos. Y Sophie sería quien los mataría. La mañana del sábado llegó con una espesa niebla en las tierras altas, el tipo de niebla que reducía la visibilidad a 20 pies y hacía que las carreteras de montaña fueran traicioneras. Sophie había estado estacionada en el mirador panorámico sobre el paso de Blackridge desde las 5:30 de la mañana, esperando en el Toyota 4Runner gris con el rifle de su abuelo sobre el regazo. Apenas había dormido. Después de salir del castillo de Glenmore la noche anterior, había conducido directamente a Aberdeen, cambiado de vehículo y pasado 3 horas conduciendo de regreso a través de la oscuridad para alcanzar esta posición. Había estacionado detrás de un grupo de pinos donde el 4Runner era invisible desde la carretera de abajo, con su pintura gris mezclándose con la niebla matutina. El rifle estaba cargado.
5 rondas en el cargador, una en la recámara. Sophie lo había limpiado de nuevo a las 4 de la mañana usando los suministros de su maletero, trabajando con una linterna, con las manos firmes a pesar del frío. Llevaba la chaqueta de caza de camuflaje de Thornfield Manor, jeans oscuros, botas de montaña. Tenía el pelo recogido en una coleta apretada. Sin joyas, sin maquillaje, nada identificable. Parecía cualquier cazador de las tierras altas, que era exactamente el punto. A las 9:47 de la mañana, su teléfono vibró. Mensaje de Ian, saliendo ahora. Usando la salida trasera como sugeriste. Gracias de nuevo por el coche. Sophie no respondió. Observó la carretera de abajo a través de unos prismáticos, esperando. El Land Rover blanco apareció a las 10:08 de la mañana, emergiendo de la niebla como un fantasma. Ian conducía. Podía ver su silueta a través del parabrisas. Rebecca en el asiento del pasajero, con la cabeza baja, probablemente llorando. Huían de su humillación, escapando para lamerse las heridas en algún lugar lejos de la familia que ahora los despreciaba. No tenían idea de que conducían hacia su ejecución. Sophie encendió el motor del 4Runner, salió de detrás de los árboles y comenzó a seguirlos a distancia. La carretera estaba vacía, no había otros vehículos tan temprano un sábado por la mañana. La mayor parte del castillo de Glenmore todavía dormía, recuperándose de la devastación de la noche anterior. El Land Rover mantenía una velocidad constante a través de la sinuosa carretera de montaña. Ian estaba siendo precavido, la niebla hacía que la velocidad fuera peligrosa. Sophie se mantuvo atrás, dejando 3 curvas entre ellos, observando sus luces traseras brillar en rojo a través de la bruma. En el paso de Black Creek, la carretera se estrechaba dramáticamente. Se acercaba la curva cerrada, el guardarraíl de metal apenas visible a través de la niebla. Era el momento. El momento que Sophie había planeado durante semanas, la operación que había ensayado en su mente 1000 veces. Aceleró. El motor del 4Runner rugió mientras Sophie cortaba la distancia. Ian la oiría venir, vería los faros en su espejo retrovisor, pero para. Entonces ya sería demasiado tarde. Los embistió por detrás a 40 millas por hora. El impacto fue tremendo. El metal chirrió contra el metal. El Land Rover se sacudió hacia adelante, los neumáticos derrapando en el pavimento mojado. Ian corrigió en exceso, el vehículo coleó y golpeó el guardarraíl con una lluvia de chispas. Sophie dio marcha atrás rápidamente y los embistió de nuevo. Más fuerte esta vez. El Land Rover atravesó el oxidado guardarraíl y se detuvo al borde del barranco, con las ruedas delanteras colgando sobre el vacío. Un empujón más y caería 200 pies sobre las rocas de abajo. Pero Sophie no quería que murieran tan fácilmente. Detuvo el 4Runner perpendicular a la carretera, bloqueando cualquier ruta de escape. Agarró el rifle. Salió al aire frío de la mañana. Por un momento, solo se escuchó el sonido del viento a través de las montañas y el motor del Land Rover al ralentí. Entonces se abrió la puerta de Ian. Él salió a trompicones, desorientado por el choque, con sangre corriendo de un corte en su frente. Miró a su alrededor frenéticamente, vio a Sophie parada a 20 pies con el rifle levantado. ¿Sophie? ¿Qué estás haciendo? Ella no respondió. Solo apuntó a su rodilla izquierda y disparó. El disparo resonó por la cañada vacía. Siguió el grito de Ian, crudo y animal. Se desplomó, apretándose la rótula destrozada, con la sangre extendiéndose por el pavimento. Jesucristo. Sophie, detente. Por favor. La puerta del pasajero se abrió. Rebecca cayó, gateando para alejarse del vehículo, con el rostro blanco de terror. Sophie, no, por favor, lo siento mucho. Sophie se acercó, el rifle sin vacilar. Podía ver cada detalle con claridad quirúrgica. La forma en que las manos de Ian temblaban mientras intentaba aplicar presión en su rodilla.
La forma en que los dedos de Rebecca rascaban el pavimento mojado, intentando arrastrarse. La forma en que sus rostros se habían transformado de la confusión al entendimiento y al terror puro. Bien. Que estuvieran aterrorizados. Que sintieran lo que ella había sentido al descubrir su traición. Le disparó en la rodilla derecha. Su segundo grito fue peor que el primero, un sonido de agonía absoluta que ningún humano debería emitir. Se retorcía en el suelo, con ambas piernas ahora inútiles, la sangre acumulándose a su alrededor en manchas oscuras que se extendían. Rebecca estaba sollozando, hiperventilando. Por favor, Sophie, por favor no hagas esto, cometimos un error, lo sentimos, por favor, lo sientes porque te atraparon, dijo Sophie, con su voz perfectamente calmada. Se estaban riendo de mí hace 4 días. ¿Recuerdan? ¿En aquel restaurante de Glasgow? Frígida, aburrida, casada con su bisturí. Esas fueron tus palabras exactas. Caminó hacia donde Rebecca intentaba gatear hacia la línea de árboles. Apuntó el rifle a su columna, en la parte baja de la espalda, alrededor de la vértebra L3. Sophie conocía la anatomía perfectamente. Este disparo la paralizaría pero no la mataría. No, suplicó Rebecca. Por favor, tengo una vida, Sophie disparó. Las piernas de Rebecca dejaron de moverse instantáneamente. Gritó, luego el grito se convirtió en un gemido confuso al darse cuenta de que no podía sentir nada por debajo de su cintura. Arañaba el suelo, intentando arrastrarse solo con los brazos, pero no iba a ninguna parte. Sophie se paró sobre ambos, sosteniendo el rifle de forma casual ahora, ya no necesitaba apuntar. No iban a ninguna parte. Ian no podía caminar. Rebecca no podía moverse en absoluto. Estaban atrapados, indefensos, completamente a su merced. Y ella no tenía ninguna para dar. 20 minutos, dijo Sophie conversacionalmente. Es lo que les queda. Pensé que debían saberlo. Quería tiempo suficiente para explicar exactamente lo que me quitaron. Ian jadeaba, entrando en shock. Estás, loca, no te, saldrás con la tuya. Tal vez. Pero tú no estarás vivo para verlo. Durante los siguientes 20 minutos, Sophie dio la lección que había preparado. Relató cada detalle de su aventura. Cada visita al hotel, cada restaurante, cada vez que se habían reído de ella a sus espaldas. Describió el hallazgo del portátil de Ian, la contratación del investigador, la observación de cómo se acumulaban las pruebas. Les di 8 años de lealtad, dijo ella, caminando de un lado a otro como un profesor ante sus alumnos. Confié plenamente en ustedes. Y convirtieron mi matrimonio en un chiste. Se burlaron de mi carrera, de mi dedicación, de mi confianza. Planearon robar mi dinero y empezar de cero en España. Rebecca estaba apenas consciente, murmurando disculpas entre lágrimas y sangre. Ian intentó hablar pero solo pudo emitir sonidos roncos. El shock se estaba apoderando de ellos, sus cuerpos apagándose por el trauma y la pérdida de sangre. Sophie consultó su reloj. 20 minutos exactos. Se los dije, dijo en voz baja. Todavía no lo sentían, pero ahora sí. Solo que se les acabó el tiempo. Levantó el rifle hacia la cabeza de Ian. Él la miró, con los ojos suplicantes, intentando formar palabras que no salían. Por un segundo, Sophie vio al hombre con el que se había casado. El piloto encantador que la había hecho reír, que le había propuesto matrimonio en una playa de Santorini, que le había tomado la mano durante el funeral de su abuelo. Luego recordó su voz en aquella grabación de audio, riéndose de su vida vacía. Apretó el gatillo. El disparo fue limpio. Instantáneo. Ian dejó de moverse de inmediato, su cuerpo quedó inerte, sus ojos mirando a la nada. Uno fuera. Sophie se volvió hacia Rebecca. Su prima estaba hiperventilando, llorando tan fuerte que no podía respirar adecuadamente. Por favor, jadeó. Por favor, Sophie, crecimos juntas,
Somos familia, éramos familia, corrigió Sophie. Hasta que decidiste follarte a mi marido y burlarte de mí por ser tan estúpida como para no darme cuenta. Se arrodilló junto a Rebecca, la miró a los ojos. Quería que viera la verdad en ese momento final. «Sabes de que me arrepiento», susurró Sophie. «De no haberte hecho sufrir más tiempo. Pero tengo que explicar mi ausencia en una boda, y los cuerpos no permanecen calientes para siempre». Colocó el cañón del rifle contra la sien de Rebecca. Rebecca cerró los ojos, rezando incoherentemente, rogándole a Dios una misericordia que no merecía. Sophie apretó el gallito. El segundo disparo resonó por el paso de Black Creek y luego solo hubo silencio. La niebla continuó deslizándose por las montañas. El viento seguía susurrando entre el brezo. El mundo continuó exactamente como antes, indiferente a la violencia que acababa de ocurrir. Sophie se quedó sola en la carretera de montaña, rodeada de 2 cadáveres y los restos del Land Rover. Miró lo que había hecho con el mismo desapego clínico que sentía durante una cirugía. Esto era justicia. Esto era lo que se habían ganado. Consultó su reloj, 10:47 de la mañana. Justo a tiempo. Ahora venía la limpieza. Sophie se movió metódicamente, intentando escenificar un accidente que resistiera una investigación. Empujó el Land Rover más cerca del borde del acantilado, intentando que pareciera que se había estrellado con más violencia. Usó una rama de árbol para borrar las huellas de neumáticos más obvias del 4Runner. Pero mientras trabajaba, algo comenzó a resquebrajarse. Sus manos empezaron a temblar. La adrenalina que la había mantenido concentrada se estaba disipando, dejando atrás la realidad de lo que había hecho. Había matado a 2 personas. Las había ejecutado. Las había torturado primero, haciéndolas sufrir, viéndolas sangrar. Sophie se detuvo a mitad de un movimiento, se miró las manos. Estaban cubiertas de sangre. No por tocar los cuerpos, sino por manipular el rifle, por la neblina del disparo a la cabeza de Jan, por arrodillarse junto a Rebecca. Se quitó la chaqueta y la embolsó. Se lavó las manos con agua embotellada del 4Runner, pero la sangre parecía manchar más allá de la piel. Se puso ropa limpia de su bolso, moviéndose mecánicamente, intentando no pensar. Pero pensar era inevitable ahora. El enfoque quirúrgico se había ido, reemplazado por el peso aplastante del asesinato. ¿Qué había hecho? ¿En qué se había convertido? Se sentó en el 4Runner durante 10 minutos, con las manos apretando el volante, respirando profundamente. Los cuerpos eran visibles a través del parabrisas, arrugados en el pavimento como muñecos desechados. La sangre de Jan era oscura contra la carretera gris. El rostro de Rebecca estaba vuelto hacia el cielo, con los ojos todavía abiertos. Sophie se obligó a desviar la mirada. Arrancó el motor. Necesitaba irse antes de que alguien más pasara por esa carretera, antes de que su ventana de oportunidad se cerrara. Condujo de regreso hacia el castillo de Glenmore, se deshizo de la ropa ensangrentada en un contenedor remoto detrás de un edificio agrícola abandonado. Regresó a Aberdeen, cambió de nuevo a su coche personal y condujo hacia Edimburgo. Su plan era regresar al castillo más tarde ese día, actuar preocupada cuando Jan y Rebecca no llegaran al aeropuerto, descubrir el accidente cuando la policía se lo notificara. La viuda desconsolada, generosa a pesar de la traición. Pero Sophie había cometido errores. Errores críticos. La niebla la había ocultado de los testigos, pero no podía ocultarla de la ciencia forense. Las marcas de neumáticos que intentó oscurecer seguían siendo visibles. La trayectoria de los daños del Land Rover demostraba que había sido golpeado por detrás, 2 veces, por otro vehículo. La balística probaría que las balas provenían de un rifle de caza, no de un accidente. El momento en que salió del castillo frente al momento en que se descubrieron los cuerpos despertaría sospechas. Y lo más condenatorio, Sophie había subestimado cómo su propio estado psicológico la delataría.
Porque cuando la policía finalmente la interrogara, cuando la miraran a los ojos y le preguntaran dónde estaba esa mañana, verían exactamente en qué se había convertido. Una asesina que no sentía remordimientos. Solo arrepentimiento por no haberlos hecho sufrir más tiempo. El inspector detective Graham Sutherland recibió la llamada sobre el incidente en el paso de Black Creek a la 1:47 de la tarde del sábado por la tarde. Un repartidor había descubierto la escena mientras realizaba una ruta rural, lo reportó como un accidente de tráfico fatal. Pero cuando Sutherland llegó al lugar, sus 30 años de experiencia le dijeron que esto no era un accidente. El Land Rover blanco estaba al borde del barranco, con la parte delantera dañada, pero no lo suficiente como para causar las lesiones catastróficas visibles en los dos cuerpos. Ian Calpel yacía en el pavimento con heridas de bala en ambas rodillas y en la cabeza. Rebecca Ashford estaba a 10 pies de distancia, también con varios disparos, incluyendo un tiro en la cabeza al estilo ejecución. Jesucristo, murmuró el agente Mark Fraser, el compañero junior de Sutherland, apartando la mirada de la carnicería. Sutherland recorrió la escena metódicamente. Notó el guardarraíl roto, las marcas de neumáticos que indicaban que otro vehículo había estado presente, los casquillos de bala de un rifle esparcidos cerca del cuerpo de Rebecca. Vio los patrones de sangre que indicaban que las víctimas habían estado vivas y moviéndose al ser disparadas, no muertas en un choque. Esto es un asesinato, dijo. Doble homicidio.